Tijuana, diciembre de 1988. La neblina del Pacífico se arrastraba por los cerros como un animal frío, metiéndose entre las casas de lámina, los callejones de tierra y los anuncios de neón medio fundidos. Desde la línea fronteriza llegaba el rumor constante de motores, claxones y voces cansadas. Miles de personas soñaban con cruzar al otro lado. Otras ya habían entendido que, en esa ciudad, el verdadero dinero no estaba en cruzar la frontera, sino en controlar a los que querían hacerlo. Aquella noche, frente a una bodega discreta cerca de Otay, una camioneta Suburban negra se detuvo sin hacer ruido. Dos hombres fornidos bajaron primero. Sacaron de la caja trasera a un muchacho golpeado, todavía con el uniforme mugroso de una empresa de transporte. Tenía la boca partida, un ojo morado, y las manos temblándole como si el frío se le hubiera metido hasta los huesos. Lo arrastraron hasta la puerta lateral de la bodega. Adentro no se escuchaban gritos ni música, solo el zumbido de un foco viejo y el golpeteo de una calculadora. Sentada frente a una mesa metálica, con una libreta abierta y varias facturas acomodadas en filas perfectas, estaba María Espinosa. Nadie que la viera por primera vez habría pensado que aquella mujer de 32 años, de cabello oscuro recogido en un chongo limpio y blusa beige sin una sola arruga, pudiera provocar miedo. Parecía la clase de empleada que corrige errores en inventarios y se lleva trabajo a casa. Su voz nunca se alzaba. El muchacho levantó la mirada hacia ella, esperando encontrar compasión. No la encontró. María no preguntó por qué había robado. Ya lo sabía. Desde 3 días antes, cuando faltaron varias cajas de televisores japoneses en un embarque que debía cruzar hacia San Diego, ella ya tenía el nombre del responsable, la ruta del desvío, y hasta el número de la casa donde el muchacho había escondido parte de la mercancía. No necesitaba confesiones, le bastaban los números. «Te faltaron $48,000 de inteligencia», dijo al fin, sin despegar la vista de la libreta. «Probaste 6 cajas. Pensaste venderlas por partes. Creíste que nadie iba a notar la diferencia. Ese fue tu error». El joven tragó saliva. Yo lo puedo devolver». María cerró la calculadora con suavidad. El clic resonó como un disparo. «No me digas, señora». Uno de los hombres soltó una risa baja. El muchacho comenzó a llorar. María levantó por fin la mirada. Sus ojos no tenían rabia, solo una calma seca. «Si Héctor estuviera aquí, ya estarías tirado en un barranco. Pero yo no trabajo con corajes, trabajo con balances». Sacó una hoja del folder y la deslizó sobre la mesa. «Tu mamá debe 3 meses de renta en la Colonia Libertad. Tu hermano tiene un asunto pendiente por posesión en la delegación. Y tu novia trabaja en una farmacia donde no reportan la mitad de las ventas. Si yo quiero, mañana mismo tu familia queda hundida. No por balas, por papeles». El joven se vino abajo. Cayó de rodillas, llorando, pidiendo una oportunidad. María tomó su taza de café, bebió un sorbo y observó la escena con la serenidad de quien revisa un reporte de fin de mes. Aquella noche no lo mataron. Eso era precisamente lo que hacía más temible a María Espinosa. En Tijuana, a finales de los 80, el caos tenía precio. El país se hundía entre devaluaciones, corrupción, elecciones manchadas y una frontera cada vez más hambrienta. Por los cruces pasaban dólares, electrónicos, whisky, cigarros, refacciones, medicinas y cada vez más paquetes que no debían existir en ningún manifiesto. La ciudad vivía de día con oficinas, maquiladoras y largas filas hacia Estados Unidos. De noche vivía de favores, sobornos y contrabando. María había nacido muy lejos de aquel mundo. Su padre fue chofer de camión en Sinaloa, su madre costurera. Lo único extraordinario en la niña María era su cabeza. Desde pequeña entendía los números como si fueran personas. Sabía cuáles mentían, cuáles sobraban y cuáles estaban fuera de lugar. A los 20 y tantos ya trabajaba en Tijuana como auxiliar contable para una empresa transportista que movía mercancía legal de ambos lados de la frontera. Sus compañeros la conocían como la licenciadita, aunque ni título tenía todavía. Llegaba temprano, hablaba poco, cobraba puntual y nunca se metía en chismes. En la oficina todos pensaban que era invisible, hasta que Héctor Salazar la vio. Héctor era todo lo contrario, alto, ruidoso, de sonrisa fácil y ojos duros. Había empezado pasando fayuca por la línea, luego cobrando piso a choferes independientes y finalmente adueñándose de varias rutas de transporte especial. Tenía hombres armados, policías comprados, agentes aduanales en nómina y un talento natural para intimidar. Pero su negocio crecía demasiado rápido y el dinero se le fugaba entre las manos.
Robos internos, pagos duplicados, sobornos mal repartidos, mercancía perdida, socios tramposos. Héctor imponía miedo, sí, pero su organización era un desmadre. Se conocieron en un restaurante de mariscos sobre el Boulevard Aguacaliente. María había ido con una compañera de la oficina. Héctor la observó desde que entró. No porque fuera la más guapa del lugar, sino porque era la única que no parecía impresionada por nada. Mandó invitarle una copa. María la rechazó. Mandó otra. La devolvió. Entonces Héctor se levantó, fue hasta su mesa y se sentó sin permiso. Dicen que eres la única de esa empresa que entiende de verdad lo que entra y sale, le soltó con una sonrisa confiada. María lo miró un segundo. Si sus choferes cargan más de lo que declaran, no es que falte inteligencia del otro lado, es que aquí alguien se está robando la diferencia. Héctor dejó de sonreír. Aquella noche no nació un romance, nació un trato. Héctor le pidió revisar unas cuentas. María aceptó, pero puso condiciones. Nada de gritos en su presencia, nada de tocar sus papeles y nada de mentirle. Cuando le llevaron las libretas, entendió enseguida por qué el negocio, siendo tan grande, estaba podrido desde adentro. Los jefes de bodega inflaban gastos. Los choferes vendían parte de la mercancía en el camino. Los policías cobraban 2 veces por el mismo favor. Los socios de confianza de Héctor hacían depósitos incompletos y luego culpaban a la frontera. María pasó 2 noches enteras revisando facturas, guías, recibos, copias de pedimentos y notas escritas a mano. Al final armó una sola carpeta. Ahí estaba el cáncer. No habló de lealtad, no habló de honor, habló de pérdidas. Le mostró a Héctor, línea por línea, cómo se le escapaban cientos de miles de dólares al año. Le explicó qué hombres le robaban, cuáles aduanales le veían la cara y cuáles rutas eran rentables de verdad. Le enseñó que la violencia servía para meter miedo, pero no para construir poder duradero. El poder, le dijo, estaba en saber exactamente quién gana, quién pierde y cuánto cuesta cada favor. Héctor la escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le estaba pidiendo dinero ni protección. Le estaba ofreciendo orden. Desde entonces, María dejó de ser una simple contadora externa. Se convirtió en el cerebro detrás de la operación. Lo primero que hizo fue prohibir que el dinero circulara en bolsas deportivas y cajas de cartón. Cada pago tendría registro. Cada soborno tendría nombre. Cada chofer tendría una clave. Creó empresas fantasma de paquetería, bodegas y refacciones. Mezcló carga legal con mercancía ilegal. Hizo que los dólares sucios entraran como ganancias de transporte y servicios aduanales. Lo que antes era una pandilla con camionetas y pistolas, empezó a parecer una empresa seria. Los hombres de Héctor se burlaban de ella a escondidas. Le decían la contadora, la secretaria, la señora de los papelitos. Se les quitó la risa muy rápido. Un encargado de bodega apodado El Chato decidió quedarse con una parte de un cargamento de videocaseteras. Héctor quiso quebrarle las manos. María le pidió 2 días. No hubo golpes. Al día siguiente, el Chato descubrió que la policía municipal había clausurado la ferretería de su suegro. Esa misma tarde, una denuncia anónima llegó a Migración, señalando que su cuñado cruzaba gente sin papeles por Tecate. Y en la noche, la mujer con la que engañaba a su esposa recibió en su casa una copia de las cuentas bancarias que él escondía. En menos de 48 horas, el Chato llegó temblando a pedir perdón. María no le gritó. Solo le puso un papel enfrente para que firmara una deuda que lo dejaría trabajando para la organización los siguientes 5 años. Aquella fue la primera vez que todos entendieron la diferencia entre Héctor y María. Héctor podía mandar a golpear. María podía desarmarte la vida completa sin despeinarse. Poco a poco, ella empezó a conocer el otro rostro de Tijuana. El de los comandantes que cobraban por mirar hacia otro lado. El de los agentes aduanales que necesitaban colegiaturas pagadas. El de los funcionarios que pedían dólares, relojes o una operación para la esposa enferma. María no sobornaba como los demás. Estudiaba a la gente. Descubría qué necesitaba cada uno y se lo daba antes de pedir nada a cambio. Así construyó una red de deudas invisibles. Meses después, cuando María llamaba, ninguno se atrevía a decirle que no. Héctor comenzó a depender de ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Seguía siendo la cara, el rugido, la presencia armada. Pero cada decisión importante pasaba por la libreta de María. Ella calculaba pérdidas, elegía rutas y detectaba fisuras. El negocio dejó de sobrevivir al día y empezó a expandirse. A finales de 1988 ya no movían solo electrónicos y licor. Empezaban a probar con cargamentos más delicados, más discretos, más rentables. María lo sabía.
también sabía que, mientras más grande se volviera la operación, más sangre iba a oler el desierto. Esa noche, cuando el muchacho que había robado fue sacado de la bodega arrastrando los pies y jurando obediencia, Héctor entró por la puerta principal. Venía oliendo a loción cara, whisky y calle. Miró a María, luego la hoja que seguía abierta sobre la mesa. ¿Ya quedó?, preguntó. Sí, respondió ella. Recuperamos 4 cajas. Las otras 2 se cobran con trabajo. Héctor sonrió, satisfecho. Te faltó quebrarlo poquito. María levantó la vista. No, así sirve más. Héctor soltó una carcajada. Se acercó a ella, apoyó las manos en la mesa y la observó como si por fin entendiera el tamaño de lo que tenía enfrente. Afuera, la frontera seguía respirando dólares, miedo y ambición. Tijuana crecía, alimentándose de lo legal y de lo podrido al mismo tiempo. Y en una bodega gris, lejos de los reflectores, una mujer que parecía nacida para sumar columnas y corregir facturas, comenzaba a ordenar el caos. Nadie lo sospechaba todavía, pero la ciudad ya había encontrado a su verdadera reina. A principios de 1989, en Tijuana ya corría un rumor extraño entre bodegueros, choferes, judiciales y cargadores de la línea. Decían que Héctor Salazar seguía siendo el patrón, el hombre de las camionetas, de las pistolas al cinto y de la risa pesada que se escuchaba antes de que empezaran los problemas, pero que detrás de él había otra fuerza. Una más peligrosa. Una que no gritaba, no presumía fajos de dólares, ni necesitaba encañonar a nadie para hacerse obedecer. Bastaba con que dijeran su nombre en voz baja para que varios hombres se acomodaran el cuello de la camisa, como si de pronto les faltara el aire. María Espinosa. Nadie le había entregado ese poder de manera oficial. No existía un momento exacto en que la organización de Héctor hubiera dicho, a partir de hoy, manda ella. Simplemente ocurrió. Primero la consultaban para revisar un faltante, luego para escoger un jefe de ruta, después para decidir a quién pagarle y a quién hundir. Cuando quisieron darse cuenta, ya no había operación importante que no pasara antes por la mesa de María, por sus carpetas, por sus cuentas limpias y su manera helada de mirar a los hombres cuando detectaba una mentira. El cambio comenzó por cosas pequeñas. En las bodegas ya no se aceptaban cajas abiertas ni mercancía sin sello. Cada embarque debía entrar con número, hora, responsable y destino. Los choferes empezaron a firmar papeles que apenas entendían. Los policías comprados dejaron de recibir sobres al aventón y empezaron a cobrar en fechas precisas. Los contactos del otro lado, en San Isidro y Chulavista, recibían instrucciones cortas, claras, sin espacio para la improvisación. María había convertido una red de contrabando en una maquinaria donde el desorden ya no era costumbre, sino falta grave. A muchos eso les molestó, en especial a los hombres viejos del grupo. Para ellos, el negocio había sido siempre cosa de carácter, de levantar la voz más fuerte que el otro y pegar primero. No entendían por qué tenían que rendir cuentas a una mujer que llegaba impecable, oliendo a perfume discreto y papel recién impreso. La obedecían porque Héctor la respaldaba, pero por dentro la despreciaban. Eso creían. Uno de los primeros en subestimarla fue Ramiro Cota, apodado El Ranas, un jefe de patio que llevaba años moviendo mercancía robada entre Tijuana y Mexicali. Era de esos hombres gruesos, de bigote duro y manos hechas para quebrar botellas en la barra. Se sentía indispensable porque controlaba a varios cargadores y porque conocía atajos en la aduana. Cuando María empezó a exigir inventarios exactos y a recortar comisiones infladas, el Rana sonrió con burla. Delante de todos, dijo que los negocios no se manejaban con máquina de escribir. María levantó la vista de su libreta y siguió escribiendo. Aquella misma semana, desaparecieron 2 cajas de aparatos de sonido. Héctor quiso resolverlo a golpes, pero María pidió tiempo. 2 días después, el Ranas recibió una llamada de la escuela privada donde estudiaba su hija en San Diego. Alguien había ido a preguntar por la niña. No era amenaza directa, peor. Era información. Esa tarde, su esposa descubrió una carpeta escondida detrás del closet con fotos, recibos de motel y depósitos a nombre de otra mujer. Al anochecer, un inspector de Hacienda cayó en el yonque de su hermano y encontró autos con números alterados. A la mañana siguiente, el Ranas llegó a la bodega con la cara deshecha y el orgullo arrastrando. Quiso hablar con Héctor. No lo dejaron pasar. María lo recibió sola. Él entró intentando conservar algo de dignidad, pero cuando la vio sentada frente a la mesa metálica donde otros habían terminado llorando, entendió que no iba a negociar. María no lo acusó del robo, le enseñó una hoja. Ahí venían sus robos de los últimos 14 meses, las dobles comisiones,
las rutas alteradas y los nombres de los agentes a los que les cobraba de más, inventando supuestos pagos. Lo tenía descosido. Yo levanté este negocio cuando Héctor andaba corriendo de la tira, alcanzó a decir él, queriendo meter miedo. María acomodó un lápiz en paralelo al borde de la mesa. No, tú ordeñaste este negocio cuando nadie llevaba cuentas. Son cosas distintas. El Ranas apretó los puños. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a mandar quebrar? María negó con una calma casi ofensiva. No, te voy a dejar vivo para que todos entiendan mejor. Lo sacó de la organización, le quitó gente, rutas y dinero. Lo dejó con una deuda imposible de pagar y con el compromiso firmado de entregar parte de cada ingreso futuro durante 7 años. Además, le retiró protección. En la frontera, quedarse sin protección equivalía a caminar desnudo por el desierto. El mensaje fue clarísimo. Héctor podía mandar matar. María podía dejarte respirando, pero convertido en un ejemplo. Desde entonces, cada vez que alguien quería burlarse de la contadora, se acordaba de El Ranas, manejando un taxi destartalado por la zona norte, sudando cada vez que veía una patrulla. A partir de ahí el miedo cambió de forma. Ya no era el miedo rápido que provocaban los hombres armados de Héctor. Era otro, más profundo, más silencioso. Los subordinados empezaron a revisar 2 veces lo que decían, lo que gastaban y lo que escondían. María no necesitaba espías en todos lados, porque pronto consiguió algo mejor. Gente dispuesta a delatar por adelantado. En la organización de Héctor, muchos comenzaron a ofrecerle información sin que ella la pidiera. Lo hacían para ganar puntos, para no convertirse en el siguiente caso, para demostrar que estaban de su lado. Ella escuchaba, clasificaba y guardaba. Nunca reaccionaba de inmediato. Dejaba que los errores crecieran lo suficiente como para volverlos irrefutables. Esa paciencia la volvió casi sobrenatural a los ojos del grupo. Había quienes juraban que conocía conversaciones antes de que ocurrieran. La verdad era más simple y más peligrosa. María entendía a los hombres mejor de lo que ellos entendían a sí mismos. Sabía que casi todos tenían un precio, una debilidad o una necesidad. Un hijo en Estados Unidos sin papeles, una amante cara, una deuda con un casino clandestino, una madre enferma, una ambición ridícula. Bastaba encontrar la grieta correcta. Con la policía hizo lo mismo. Héctor había crecido soltando mordidas a lo bruto. Si un municipal se ponía pesado, se le llenaba la bolsa y asunto arreglado. María consideró esa práctica una estupidez. Un hombre que recibe dinero por costumbre termina creyendo que merece más. En cambio, un hombre al que le resuelves la vida se convierte en deudor. Así que empezó a estudiar a cada uniforme útil. Supo qué comandante tenía un hijo adicto, qué agente de aduanas estaba a punto de perder la casa, y qué ministerial quería entrarle a un negocio de restaurantes. María no repartía billetes, repartía soluciones. El resultado fue demoledor. Los operativos desavisaban antes. Las revisiones más delicadas desaparecían del calendario. Los retenes cambiaban de lugar en el momento exacto. De pronto, la organización de Héctor parecía tener ojos adentro de todas partes. En realidad, no era que vieran más, era que debían favores más arriba. Héctor disfrutaba los beneficios sin comprender del todo el mecanismo. Al principio se divertía observando cómo los hombres de la bodega bajaban la voz cuando María entraba. Le gustaba presumir que tenía a la mujer más inteligente de la frontera. Pero poco a poco empezó a notar algo que le raspaba el ego. Cada vez más personas acudían a ella primero. Los encargados le pedían autorización a ella. Los contactos de California preguntaban por ella. Incluso algunos policías ya no decían «dile a Héctor», sino «consúltalo con la señora». Héctor se reía, pero la risa comenzaba a llevar veneno. María lo notó y no hizo nada para tranquilizarlo. Sabía que los hombres como Héctor necesitaban creer que seguían al centro. No tenía interés en humillarlo. Todavía no. Le bastaba con construir un sistema donde el poder real pasara por sus manos, aunque la cara visible siguiera siendo masculina. Era más seguro así. Menos exposición, menos ruido, más control. Ese mismo año, la organización dio otro paso. Los cargamentos ya no incluían solamente electrónicos, cigarros y licor. Empezaron a mover paquetes más pequeños y más valiosos, que cruzaban mezclados entre mercancía legal. No era todavía el gran negocio de los años siguientes, pero la dirección estaba trazada. María entendió antes que todos que la frontera estaba cambiando. El verdadero oro ya no iba a ser la fayuca, sino aquello por lo que los estadounidenses pagarían sin hacer preguntas.
y por lo que los políticos mexicanos fingirían no ver nada. En una reunión cerrada, varios de los hombres de Héctor celebraban el aumento de ganancias, como si fueran niños frente a un puesto de feria. Hablaban de camionetas nuevas, de casas en Rosarito, de mujeres y de armas más finas. María dejó que terminaran. Luego puso sobre la mesa 3 columnas de números. Una mostraba lo que habían ganado, otra lo que habían pagado en sobornos, la tercera lo que podían perder si seguían manejando el crecimiento con la misma idiotez de siempre. La sala se quedó callada. No se están haciendo ricos, dijo. Se están volviendo visibles. Aquella frase recorrió la organización entera. Mientras los demás pensaban en el siguiente embarque o en la próxima noche de fiesta, ella pensaba en años, en redes, en cómo convertir la violencia en una herramienta de último recurso y no en un estilo de vida. Eso, en un ambiente dominado por hombres impulsivos, la hacía parecer todavía más extraña y más temible. Una madrugada de agosto quedó claro hasta qué punto. Un chofer joven, metido en piedra y deudas, decidió hablar de más en un bar de la zona Río. No dijo nombres completos, pero insinuó rutas, horarios y la participación de un agente aduanal. Uno de los meseros era informante de otra célula. La noticia le llegó a María antes de que amaneciera. No armó escándalo. Esperó. Dejó que el hombre se sintiera a salvo durante un día entero. Al siguiente lo citó en una bodega con el pretexto de ofrecerle otra ruta. Cuando llegó, encontró a María, a Héctor y a 2 comandantes comprados. Sobre la mesa había una grabadora. María reprodujo la cinta con la voz del chofer hablando de más, arrastrando las palabras por el alcohol. El muchacho empezó a temblar y miró a Héctor, buscando una salida. Héctor ya estaba listo para partirle la cara. María lo detuvo con un gesto. Se acercó al chofer hasta quedar a 1 metro. Ni siquiera cambió el tono. No te voy a matar, le dijo. Quiero que vivas muchos años. Quiero que cada vez que te despiertes, recuerdes que tu lengua casi cuesta una ruta completa. Lo entregó a los mismos comandantes para que le fabricaran un expediente, le sembraran mercancía y lo mandaran varios años a prisión. Pero antes se aseguró de que en la cárcel cayera en un módulo controlado por gente que les debía favores. El castigo no sería rápido, sería administrado. Cuando la noticia corrió, varios hombres curtidos sintieron algo que no conocían bien: miedo mezclado con vergüenza. Una paliza podía soportarse, un balazo terminaba todo. Pero quedar en manos del sistema, moldeado a la medida de María, era entrar a un túnel sin fin. Desde ese momento nadie volvió a decir la secretaria cuando ella no estaba. Ya le decían de otra manera: la señora, la licenciada. Algunos, con media sonrisa nerviosa, empezaron a llamarla la reina. Nunca delante de ella. A finales de 1989, en Tijuana seguía brillando el neón. Seguían cruzando tráileres hacia el norte y seguían apareciendo muchachos con hambre de dinero fácil. Pero dentro de la organización de Héctor, algo ya había cambiado, de forma irreversible. Los hombres armados seguían custodiando bodegas, cobrando deudas y presumiendo su fuerza en los bares. Sin embargo, todos sabían la verdad, aunque no la dijeran en voz alta. El músculo servía para abrir puertas. El terror verdadero vivía en los archiveros de María Espinosa. Y cuanto más hombres la temían, más tranquila se volvía ella, porque el miedo masculino, bien administrado, era el recurso más rentable que había encontrado en toda la frontera. A finales de 1989, Tijuana ya no era la ciudad áspera y medio improvisada que Héctor Salazar había aprendido a dominar a punta de golpes, mordidas y amenazas. Seguía oliendo a gasolina, mar, polvo y dinero sucio, pero debajo de ese caos empezaba a formarse algo más grande, más frío y más peligroso. La frontera se estaba transformando. Los viejos contrabandistas que durante años habían vivido de cruzar licor, televisores, refacciones y gente sin papeles, seguían creyendo que el negocio era cuestión de tener más pistoleros que el vecino. No entendían que el mundo ya había cambiado. Los cargamentos pequeños dejaban ganancias pequeñas. Lo que venía ahora exigía rutas limpias, policías bien comprados, aduanas dobladas desde adentro y socios capaces de mover mercancía que valía más que una colonia entera. María lo veía con una claridad matemática. Héctor, en cambio, lo olía como un animal excitado. Para él, cada semana traía una nueva oportunidad de crecer a lo bruto. Más bodegas, más hombres, más territorios, más miedo. Se emborrachaba con la idea de convertirse en el dueño absoluto de la línea, el hombre al que nadie pudiera discutirle una sola caja, un solo cruce,
una sola mordida. Y cuanto más crecía su ambición, menos toleraba que alguien le pusiera freno, incluso si ese alguien era la mujer que había transformado su desorden en una máquina. Las discusiones entre ellos empezaron en voz baja, comentarios sueltos, miradas secas. Héctor quería acelerar, María quería consolidar. Él hablaba de fuerza, ella de estructura. Héctor presumía que la gente le tenía miedo. María repetía que el miedo mal administrado era ruido, y el ruido siempre atraía al gobierno, a los rivales o a ambos. Una noche de noviembre, en una casa amplia de playas de Tijuana, desde donde se veía la mancha negra del Pacífico, Héctor reunió a sus hombres más cercanos. Había whisky sobre la mesa, humo de cigarro pegado al techo y mapas arrugados marcados con plumón rojo. María llegó tarde a propósito. Entró con una carpeta bajo el brazo y el silencio le abrió camino. Héctor estaba de pie junto a la ventana, sonriente, inflado por el entusiasmo de los demás. Sobre la mesa había un croquis de la zona este de la ciudad y varias anotaciones sobre rutas hacia Tecate y Mexicali. Apenas María vio los papeles, entendió. Héctor quería meterse con un corredor que no les pertenecía. No se trataba de quitarle una ruta a un grupo local cualquiera, Ni de asustar a unos coyotes, ni de cobrar piso a unos bodegueros independientes. El corredor estaba protegido por gente con conexiones profundas en Sinaloa, Sonora y hasta en oficinas federales que no aparecían en ninguna nómina. Hombres viejos, discretos, acostumbrados a que las decisiones verdaderamente importantes no se resolvieran en cantinas, sino en ranchos cerrados y conversaciones sin testigos. No eran alardosos. Precisamente por eso resultaban más peligrosos. María dejó la carpeta sobre la mesa y no se sentó. No, dijo. La palabra cayó seca, como una piedra. Varios de los presentes bajaron la mirada. Héctor se rió, primero bajito, luego con más fuerza. Todavía ni te explico, dijo. No hace falta, ya vi el mapa. Héctor dio un trago largo y clavó los ojos en ella. Es la oportunidad del año. Esa gente ya está vieja, se durmieron. Nosotros tenemos la ciudad, tenemos los cruces, tenemos a los municipales, tenemos los patios, tenemos a los choferes. Es ahora o nunca. María abrió la carpeta y fue sacando hojas numeradas, todas con columnas, nombres y estimaciones de costo. Las acomodó con la precisión habitual, como si estuviera preparando una clase. Si intentas tomar ese corredor, pierdes 3 contactos en aduanas. 2 comandantes se te voltean. Los embarques de diciembre se atrasan. La ruta de Otay queda expuesta. Y si la respuesta viene por el lado de Sonora, no te van a atacar una bodega. Te van a vaciar media estructura. Uno de los hombres de Héctor intentó sonreír con suficiencia. Puro número, murmuró. María volteó hacia él. Sí, y por puro número sigues vivo. La risa murió de inmediato. Héctor caminó hasta la mesa y, con un manotazo, movió varias hojas. Ya basta de tanto pinche cálculo. Nos estamos haciendo grandes y tú sigues pensando como si vendiéramos televisores robados en la línea. Ya no estamos para escondernos. María no se inmutó. No, tú ya no sabes esconderte. Es distinto. Aquella frase cortó el aire. Durante un segundo, varios hombres pensaron que Héctor le iba a soltar una bofetada, quizá peor. Pero él solo apretó la mandíbula, conteniendo algo que le hervía por dentro. Su problema no era que María estuviera equivocada. Su problema era que frente a todos había vuelto a demostrar que veía más lejos que él. Desde esa noche, algo se rompió entre los dos. Héctor comenzó a tomar decisiones sin consultarla. Hablaba por su cuenta con jefes de ruta, recibía a emisarios que ella no conocía, adelantaba pagos, prometía territorios que todavía no controlaban. Empezó a rodearse otra vez de hombres que lo admiraban por su violencia, no por su inteligencia. Le gustaba sentir que volvía a ser el centro, el macho indiscutible al que todos obedecían sin pedirle cuentas. María no lo enfrentó, no levantó la voz, no trató de recuperarlo, simplemente observó. Lo vio beber más, lo vio hablar demasiado, lo vio confundir lealtad con miedo y miedo con respeto. Lo vio celebrar antes de tiempo, sobre todo lo vio convertirse en un riesgo. Esa era la diferencia entre ellos. Héctor todavía mezclaba orgullo con estrategia, María ya no. Para ella, las personas eran activos, pasivos o amenazas. Y el balance de Héctor empezaba a salir en rojo. Los días siguientes llegaron advertencias por varios lados. Un comandante municipal que normalmente aceptaba dinero sin hacer preguntas, recomendó bajar el perfil por unas semanas. Un agente aduanal
Mandó decir que al otro lado estaban preguntando demasiado. Un intermediario de Ensenada sugirió que no tocaran ese corredor porque no era negocio de muchachos inquietos. María registró cada señal. Héctor las despreció todas. Les da miedo que crezcamos, decía con una sonrisa agria. Si se asustan, mejor. Pero no era miedo, era aviso. La ruptura final ocurría en diciembre. Héctor mandó llamar a sus hombres principales a una bodega amplia cerca de la presa. Quería preparar una operación grande. Repartir armas, vehículos, radios y posiciones. La idea era lanzar un golpe coordinado sobre varios puntos vinculados al corredor rival. Apretar al mismo tiempo en Tijuana, Tecate y una ruta secundaria hacia Mexicali. Héctor lo veía como una demostración de fuerza, un mensaje para todos, el nacimiento de un rey fronterizo. María asistió a la reunión por obligación, escuchó los planes, vio la euforia en la mesa, la forma en que los hombres de Héctor confundían audacia con impunidad. Cuando por fin hablaron de tiempos y movimientos, hizo unas pocas preguntas, las suficientes para confirmar lo que ya sabía. Era un suicidio. Al terminar, Héctor se le acercó en privado, todavía encendido por la adrenalina. «Mañana cambia todo», dijo, sirviéndose otro whisky. «Después de esto, nadie nos vuelve a mirar por encima del hombro». María lo contempló unos segundos. Llevaba años observándolo. Su impulso, su brutalidad útil, su hambre, su inseguridad escondida detrás del ruido. Había sido el vehículo perfecto para entrar a un mundo que de otro modo jamás la habría dejado llegar tan lejos. Pero también sabía que los vehículos defectuosos se desechan antes del accidente, no después. «Sí», respondió en voz baja. «Mañana cambia todo». Héctor sonrió, creyendo que al fin lo respaldaba. Esa misma noche, ya pasada la medianoche, María salió sola en su sedán discreto. No llevó escolta. Cruzó media ciudad hasta una colonia donde todavía quedaban teléfonos públicos, junto a una farmacia de guardia. Bajó sin prisas, con un abrigo oscuro y una bufanda sencilla. Marcó un número que jamás escribía en ninguna parte. Del otro lado no preguntaron nombre. María habló poco. Dio una dirección, una hora aproximada, la cantidad de vehículos y la confirmación de que Héctor iría al frente. Nada más. Colgó. Volvió al coche. Regresó a su casa. Durmió 6 horas seguidas. A la mañana siguiente, Tijuana amaneció gris, con un viento helado bajando de los cerros. Mientras Héctor y sus hombres se movían hacia la bodega para preparar la salida, María se sentó en su oficina, abrió una libreta nueva y empezó a revisar inventarios pendientes. A media mañana hizo café. Después firmó 3 pagos. Llamó a un contador de Mexicali. Respondió 2 dudas sobre un embarque atrasado. Mantuvo el día en orden. Poco después del mediodía sonó el teléfono. No era una llamada larga. Solo una voz contenida, seca, informó que la caravana de Héctor había sido atacada saliendo hacia la carretera vieja. 2 camionetas cerraron el paso al primer vehículo. Desde un talud y una loma cercana, abrieron fuego con armas largas. El intercambio duró menos de 3 minutos. Cuando todo acabó, 4 hombres de Héctor estaban muertos en el lugar. Otros 2 quedaron heridos de gravedad, y la camioneta donde él viajaba recibió tantos impactos que al principio ni siquiera pudieron reconocerlo. María escuchó sin interrumpir. Tomó una pluma roja y escribió 6 nombres en una hoja suelta. Luego trazó una línea sobre cada uno. «Entiendo», dijo. Del otro lado, la voz preguntó qué seguía, casi con ansiedad. En ese tipo de momentos, una organización grande podía partirse en pedazos en cuestión de horas. Los subordinados corrían a esconder mercancía, los socios bloqueaban pagos, los policías se volteaban, los rivales se acercaban a morder. La muerte de un jefe siempre abría un vacío. Y los vacíos en la frontera no duran. María apoyó la pluma sobre el escritorio. «No va a haber caos», dijo con una serenidad que heló a quien la escuchaba. «Dile a todos que esperen instrucciones. Nadie mueve nada. Nadie cobra nada. Nadie se esconde sin permiso. A partir de hoy, todo pasa por mí». Colgó. Durante unos segundos, la oficina quedó en completo silencio. Afuera se escuchaban motores, pasos, voces lejanas. La ciudad seguía igual, como si nada hubiera ocurrido. Pero para María, el mundo acababa de acomodarse. No lloró. No se permitió el gesto teatral de la viuda. No había amor que lamentar ni duelo que sostener. Lo que había entre Héctor y ella nunca fue una historia de ternura. Fue una alianza entre hambre y cálculo. Y cuando una alianza deja de ser rentable, se cancela.
Esa tarde la noticia corrió por Tijuana como pólvora. Mataron a Héctor Salazar. Se lo echaron en la carretera. Le pusieron dedo. Se metió donde no debía. Cada versión alimentaba a la siguiente. Sus hombres más cercanos empezaron a moverse con desesperación, buscando dinero, órdenes, salidas. Varios creyeron que podían recoger lo que quedaba y repartirse la estructura. Otros pensaron en desertar. Algunos hasta se alegraron en secreto. Todos cometían el mismo error: asumir que con Héctor moría el cerebro del negocio. No entendían nada. Al caer la noche, María mandó cerrar las bodegas más sensibles y trasladar archivos, efectivo y contactos clave a puntos que solo ella controlaba. Dio 10 órdenes exactas, ni una más ni una menos. Cada una aseguraba una pieza: aduanas, choferes, pagos, policías, inventarios, deudas, rutas, armas, cajas chicas, hombres indecisos. No dejó cabos sueltos. Mientras otros entraban en pánico, ella cuadraba. Luego se quedó sola unos minutos en oficina. Frente a ella estaban las cuentas del último trimestre, las hojas con rutas, nombres y porcentajes. En un cajón guardaba todavía algunos papeles con anotaciones hechas por Héctor, en letra grande y tosca, siempre apresurada, siempre incompleta. Los miró un instante y cerró el cajón. En la frontera, los reyes ruidosos duraban poco. Los que permanecían eran los que entendían que el poder no estaba en apretar un gatillo, sino en decidir cuándo alguien dejaba de ser útil. Afuera, la noche de Tijuana volvía a llenarse de neón, sirenas lejanas y motores rumbo al norte. La ciudad todavía no lo sabía, pero acababa de perder a un rey y de ganar algo mucho más inquietante. Porque Héctor Salazar había muerto pensando que iba a conquistar la frontera. Y María Espinosa acababa de descubrir que gobernarla sola sería todavía más fácil. El funeral de Héctor Salazar se celebró 3 días después, bajo un cielo opaco que hacía ver a Tijuana todavía más gris de lo normal. El viento arrastraba polvo desde los cerros y levantaba los manteles mal puestos de las coronas baratas. Afuera del panteón se alineaban camionetas nuevas, carros viejos y hombres con chamarra de piel que fumaban en silencio, observándose unos a otros como perros que aún no deciden si van a pelear o solo a enseñarse los dientes. La noticia de la muerte de Héctor había corrido por toda la frontera. Unos llegaron por lealtad, otros por morbo, otros para medir la debilidad del grupo y calcular cuánto tardaría en romperse. En aquel mundo, los funerales importantes nunca eran solo despedidas, también eran juntas de evaluación. Cada mirada contaba, cada ausencia gritaba, cada apretón de manos podía ser el principio de una alianza o de una traición. María llegó vestida de negro, con un abrigo sobrio, lentes oscuros y el cabello recogido con la misma limpieza de siempre. No llevaba escolta visible, no hacía falta. Su sola presencia ya producía una tensión rara entre los hombres que se apartaban apenas la veían pasar. Algunos inclinaban la cabeza, otros evitaban mirarla. Todavía había quienes la consideraban un accidente útil dentro del imperio de Héctor. Una mujer inteligente, sí, pero al final una administradora, una intermediaria, una pieza elegante en un tablero dominado por hombres de verdad. Esos eran precisamente los más peligrosos. Y también los más ciegos. Junto a la tumba recién abierta estaba Ignacio Verdugo, apodado El Cuervo. Viejo operador de Héctor, duro, silencioso, de rostro huesudo y bigote fino. Había pasado años cobrando deudas, pactando con policías y resolviendo asuntos que no podían quedar por escrito. No era el más brutal ni el más escandaloso del grupo, pero sí uno de los pocos que entendían cómo funcionaba el poder callejero. Y precisamente por eso se sentía con derecho a recoger lo que quedara. Cuando María se colocó junto a la fosa, el Cuervo se acercó lo suficiente para hablarle sin que los demás oyeran. «Te conviene irte unos días a Ensenada o a Rosarito», murmuró con voz suave, casi amable. «Las cosas se van a poner tensas. Nosotros arreglamos el negocio». María no giró de inmediato. Esperó a que terminaran de bajar el ataúd. Luego volvió apenas la cabeza. «¿Nosotros quiénes?». El Cuervo sonrió apenas, como si hablara con una sobrina terca. «Los que sabemos cómo funciona esto». María observó la tierra húmeda al borde de la tumba y contestó sin un gramo de emoción. «No, los que todavía no entienden cómo funcionaba». El Cuervo no respondió, pero sus ojos se endurecieron. En ese momento supo 2 cosas. La primera, María no pensaba retirarse. La segunda, iba a tener que escoger entre someterse o intentar arrancarle el control por la fuerza. Y hombres como él siempre elegían mal, cuando tenían enfrente a una mujer que no lograban medir.
Aquella misma noche, María envió mensajes a los jefes de patio, a los responsables de rutas, a 2 comandantes en nómina y a 3 intermediarios del otro lado. La orden era simple. Reunión al día siguiente, 9 de la noche, en una bodega antigua cerca de la Colonia Libertad. Solo entraban los mandos, sin escoltas visibles, sin armas largas, sin retrasos. Los hombres acudieron porque creían que María iba a negociar. Pensaban que, en el fondo, la muerte de Héctor la dejaba sin respaldo real. Que esa reunión serviría para repartir zonas, contactos y efectivo, quizá dejando a la viuda contable con una porción cómoda para que se retirara sin hacer ruido. Algunos incluso llevaban ya propuestas armadas en la cabeza. El Cuervo pensaba quedarse con las rutas hacia Tecate. Otro quería los patios de Otay. Un tercero soñaba con manejar directamente los pagos de aduanas. Ninguno había entendido todavía que María no los estaba convocando para escuchar exigencias. Los estaba citando para pesarlos. La bodega era amplia, de techo alto, con paredes despintadas y olor a cartón viejo, aceite y humedad. Una sola hilera de focos desnudos colgaba sobre una mesa larga de madera. Los hombres fueron entrando de uno en uno, con pasos cautelosos y miradas de desconfianza. Afuera, el barrio respiraba como cualquier noche de frontera. Perros ladrando a lo lejos, radios encendidos, algún motor acelerando de golpe. Pero adentro se estaba decidiendo otra cosa. María entró a las 9 en punto. Traía un traje gris oscuro, carpeta negra bajo el brazo y la serenidad de quien no tiene nada que demostrar. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie en la cabecera mientras observaba los rostros presentes. El Cuervo estaba allí, también la Lomena, jefe de 2 rutas menores, Becerra, encargado de una bodega clave, Julián Soto, enlace con ciertos policías municipales, y otros 3 mandos medios que habían crecido bajo la sombra de Héctor, creyendo que tarde o temprano les tocaría una parte del trono. Nadie habló primero. El silencio era tan tenso que se escuchaba el zumbido eléctrico de los focos. María dejó la carpeta sobre la mesa. Antes de decidir cómo vamos a seguir, dijo, necesito asegurarme de que todos entienden en dónde están parados. El Cuervo soltó una risa seca. No venimos a recibir clases, María. Ella lo miró con una calma que irritaba más que cualquier insulto. No, vinieron a saber si les alcanza para seguir vivos. Varias mandíbulas se apretaron. Becerra dio un paso al frente, queriendo intimidar con el cuerpo. Mira, esto no se mueve con hojas ni con plumas. Héctor ya no está. Las cosas cambiaron. María abrió la carpeta. Exactamente. Sacó varios sobres manila, uno por uno, y los fue colocando frente a cada hombre. Nadie tocó el suyo al principio. El Cuervo frunció el ceño. ¿Qué es esto? Su verdadero tamaño, respondió ella. Al abrir los sobres, la atmósfera de la bodega cambió. Ahí estaban sus vidas, abiertas, organizadas, fechadas y clasificadas con una precisión quirúrgica. Recibos de pagos dobles, fotografías entrando y saliendo de moteles, copias de depósitos escondidos, nombres de amantes, hijos no reconocidos, familiares con negocios ilegales, policías con quienes trataban por fuera, rutas alternas usadas para robar parte de la mercancía, fechas exactas de cada traición pequeña y de cada desvío de dinero que creyeron invisible. El color se les fue del rostro casi al mismo tiempo. Becerra hojeaba papeles con las manos temblando. Julián Soto encontró en su sobre hasta la dirección de un departamento en Chulavista, donde guardaba dinero sin declarar. La Lomena levantó una fotografía de su hermano menor recogiendo un paquete en una gasolinera de Tecate. El Cuervo abrió el suyo con más lentitud, como si supiera desde el principio que lo peor iba a tocarle a él. Dentro encontró números de cuentas, nombres de comandantes a los que había comprado por su cuenta, registros de un par de reuniones secretas que sostuvo con gente de Sonora apenas después de la muerte de Héctor, y una hoja final con algo más delicado. Evidencia suficiente para que sus propios aliados pensaran que estaba dispuesto a venderlos a todos con tal de quedarse arriba. El Cuervo alzó la mirada lentamente. ¿Qué chingados es esto? Control, dijo María. Nadie volvió a reír. Ella caminó despacio alrededor de la mesa. Sus tacones resonaban sobre el concreto con un ritmo insoportablemente tranquilo. Durante años pensaron que Héctor mandaba porque gritaba más fuerte y porque traía más hombres. Se equivocaron. Héctor abría puertas. Yo decidía qué se hacía detrás de ellas. Yo sé quién cobra, quién roba, quién miente y quién se vende más barato de lo que cree. Sé qué policía necesita dinero, qué aduanal teme una auditoría,
¿Qué juez tiene una amante escondida? ¿Y cuál de ustedes ha metido la mano en la caja creyendo que nadie veía? Lo sé todo porque este negocio nunca estuvo sostenido por pistolas. Estuvo sostenido por información. Lalo Mena intentó recuperar algo de valor. Eso no te convierte en jefa. María se detuvo detrás de él. No, lo que me convierte en jefa es que si sales por esa puerta sin mi permiso, mañana antes del mediodía ya no tendrás rutas, no tendrás policías, no tendrás dinero y quizás tampoco familia tranquila. Y lo sabes. Lalo no volteó. La nuca se le había llenado de sudor. El cuervo se irguió con rabia contenida. Todo eso son papeles. Afuera están los hombres. María sonrió por primera vez. Una sonrisa mínima, más fría que amable. Sí, también hice las cuentas de eso. Levantó 2 dedos. En ese instante se abrió una puerta lateral de la bodega. Entraron 4 hombres armados con discreción, sin pasamontañas, sin aspavientos. No eran pistoleros escandalosos ni muchachos de calle. Eran los encargados de la seguridad de los patios más sensibles. Hombres cuya lealtad no se compraba con discursos de macho, sino con sueldo puntual, protección para la familia y reglas claras. Todos habían sido puestos por María, aunque muchos no lo hubieran notado hasta ese momento. Los recién llegados no apuntaron a todos. Solo se ubicaron en silencio, bloqueando salidas y dejando claro que, si alguien decidía probar suerte, no saldría entero. El mensaje cayó como plomo. El cuervo apretó tanto la mandíbula que parecía que se le iba a romper un diente. Entendió de golpe lo mismo que los demás. Llevaba años creyendo que el músculo del grupo pertenecía a Héctor, cuando en realidad, la mujer que estaba enfrente había ido trasladando la obediencia pieza por pieza, sueldo por sueldo, favor por favor, hasta dejar vacía la silla del difunto. María volvió a la cabecera y ahora sí se sentó. Escúchenme bien, la muerte de Héctor no destruye nada, solo elimina un problema. A partir de hoy no habrá más decisiones impulsivas, no habrá rutas fuera de control, no habrá dinero perdido ni tratos personales con gente ajena al grupo. El que robe se queda sin manos de negocio, el que hable de más desaparece del mapa. El que quiera irse, se va limpio solo si sale hoy mismo y deja todo lo que no le pertenece. Pero el que se quede, trabaja para mí. Nadie habló, ni siquiera el cuervo, porque el terror, cuando llega bien administrado, no provoca gritos, provoca silencio. María abrió un nuevo folder, esta vez más delgado. Ahora sí podemos hablar de cómo va a funcionar esto. Y empezó a repartir tareas. Reasignó rutas, redujo el poder de quienes podían volverse peligrosos, reforzó a los mandos útiles y dejó a cada uno exactamente donde convenía. No les pidió lealtad sentimental, no habló de familia ni de honor. Les ofreció algo más convincente, supervivencia y dinero, bajo sus reglas. Cuando la reunión terminó, ya era pasada la medianoche. Los hombres fueron saliendo en pequeños grupos, con los sobres bajo el brazo y la certeza amarga de haber cruzado una línea que ya no podrían deshacer. Afuera seguía siendo Tijuana, con su neón cansado, sus patrullas corruptas, sus bares abiertos y sus filas infinitas rumbo a Estados Unidos. Pero dentro de aquella bodega algo había cambiado para siempre. Por primera vez la organización dejaba de parecer una pandilla fronteriza disfrazada de empresa. Ahora sí empezaba a aparecer un cártel en formación. Uno menos ruidoso, menos impulsivo y mucho más difícil de destruir. María se quedó sola unos minutos. Recogió los sobres vacíos, acomodó la mesa y apagó uno de los focos. No necesitaba celebrar. Las victorias verdaderas no hacían ruido. En la tumba de Héctor, todavía estaría fresca la tierra durante varios días. Algunos lo llorarían, otros lo usarían para contar historias en bares. Pero el poder ya había cambiado de manos. Y en una ciudad donde los hombres siempre habían creído mandar por traer pistola, acababa de nacer algo mucho más inquietante. Una reina que no necesitaba disparar para gobernar. En 1990, la frontera dejó de sentirse como una cicatriz entre 2 países. Y empezó a aparecer una arteria inmensa por donde corría el dinero más sucio y más veloz del continente. Tijuana crecía a tirones, con colonias nuevas levantadas sobre tierra seca, bares abiertos hasta el amanecer, patios de tráileres repletos, y oficinas que por fuera parecían legales, aunque por dentro respiraban sobornos, favores y cuentas dobles. Mientras el resto de México trataba de acomodarse a una nueva época, en la línea todo seguía obedeciendo la misma ley. Mandaba quien controlara el paso.
María Espinosa entendió eso mejor que nadie. Después de la muerte de Héctor, muchos esperaban que la organización se fracturara, que los jefes de ruta se independizaran o que algún grupo de Sinaloa o Sonora bajara a absorber lo que quedaba. Ninguna de esas cosas ocurrió. Lo primero que hizo María fue cerrar todo lo que no pudiera medir. Suspendió durante 2 semanas varios movimientos, no para esconderse, sino para limpiar la casa. Previsó bodegas, cambió choferes, sustituyó enlaces, recortó intermediarios y reorganizó pagos. Todo lo que no produjera utilidad real o trajera ruido innecesario desapareció. La vieja estructura de Héctor vivía del impulso. La de María empezó a vivir del control. Muchos de los hombres que seguían dentro creían que ella iba a usar la violencia para imponerse después del funeral. Se equivocaron. María dejó algo muy claro desde el principio. Un cadáver llama la atención durante unos días. Una auditoría, una confiscación o una traición bien colocada puede arruinar años enteros. La sangre solo se usaría cuando ya no hubiera ninguna otra forma de cuadrar la ecuación. Esa filosofía parecía extraña en un ambiente lleno de machos que medían la autoridad por el número de armas, pero pronto demostró ser más rentable. Las rutas hacia San Isidro, Otay y Tecate dejaron de operar como negocios separados, manejados por hombres que se sentían caciques locales. María las integró bajo un solo sistema. Cada cruce tenía código, cada pago iba registrado, y cada carga legal servía de disfraz para otra mercancía más delicada. Los contactos del otro lado, en Chula Vista, National City y algunos patios discretos de San Diego, empezaron a recibir instrucciones firmadas a través de empresas de logística que en el papel no tenían relación entre sí. Si alguien miraba de cerca, veía transportistas, almacenes, importadoras de refacciones, distribuidoras de aparatos electrónicos y pequeños negocios de paquetería. Si alguien entendía de verdad el flujo, veía una sola mano ordenándolo todo. María ya no pensaba como una contadora metida por accidente en el mundo del contrabando. Pensaba como si estuviera construyendo una empresa transfronteriza, solo que con reglas propias y con una materia prima que no podía anunciarse en espectaculares. Empezó a comprar terrenos mediante prestanombres. Abrió 2 oficinas formales en Zona Río, decoradas con muebles modestos pero impecables. Contrató abogados, contadores y agentes aduanales que nunca conocerían el tamaño real de la red. Les pagaba bien, los trataba con una educación fría y les hacía sentir que trabajaban para una mujer exigente pero seria. Eso bastaba para que muchos no hicieran preguntas. En aquellos años, la mayor parte del dinero todavía se movía gracias a la mezcla de mercancía legal e ilegal. Televisores, licor, cigarros, partes automotrices, ropa, medicamentos. Pero la frontera estaba cambiando rápido. La demanda del otro lado ya no se conformaba con productos de fayuca, y la rentabilidad de ciertas cargas nuevas empezaba a eclipsar todo lo demás. María no hablaba de eso con entusiasmo. Lo hablaba como quien revisa una tendencia de mercado. Veía cifras, tiempos, niveles de riesgo, costos de protección, márgenes netos. A los demás les sonaba helado. A ella le sonaba correcto. Uno de sus primeros grandes movimientos fue tomar control silencioso de los patios de revisión, en los que antes solo participaban como usuarios. Héctor había preferido depender de terceros. Más rápido, menos complicaciones, menos inversión. María detestaba depender. Así que a través de un empresario local al que había rescatado de una quiebra inminente, compró participación en 2 centros de almacenamiento y una pequeña empresa de transporte que trabajaba con permisos impecables. En apariencia, solo estaba legalizando parte del negocio. En realidad, estaba construyendo el esqueleto de un imperio logístico que le permitiría mover lo suyo, revisar lo ajeno y cobrar por todo. Pronto dejó de limitarse a cruzar mercancía propia. Empezó a cobrar peaje. Si un grupo menor quería utilizar sus contactos en aduana, pagaba. Si un transportista independiente necesitaba que un tráiler pasara limpio una madrugada específica, pagaba. Si alguien deseaba esconder carga delicada dentro de una cadena de embarques legales, pagaba más. María convirtió la frontera en un filtro y se volvió la administradora de ese filtro. No tenía que ser dueña de todo. Bastaba con ser indispensable para que todo se moviera. Al mismo tiempo, se metió en un terreno que muchos hombres de la organización no entendían: las relaciones con el dinero blanco. Mientras ellos seguían creyendo que la riqueza consistía en fajos guardados en cajas fuertes, camionetas nuevas y casas con alberca en zonas discretas, María ya lavaba capital en restaurantes, bodegas, arrendadoras y pequeñas constructoras. Descubrió que la verdadera protección no venía solo de policías comprados.
sino de aparecer en el mundo legal con un rostro tan correcto que a nadie le resultara urgente escarbar debajo. En menos de un año, había hombres en Tijuana que juraban que la señora se había vuelto intocable. Decían que desayunaba con empresarios, comía con aduanales y cenaba con comandantes. No era del todo cierto, pero tampoco era mentira. María sabía aparecer justo donde convenía y desaparecer del resto. Nunca presumía, nunca alzaba la voz en público. Jamás se mostraba rodeada de pistoleros. Mientras los jefes de otros grupos se exhibían en bares de moda con cadenas de oro, botas exóticas y mujeres jóvenes, María prefería restaurantes discretos, reuniones privadas y oficinas donde siempre había café recién hecho y carpetas cerradas. Eso la volvió todavía más peligrosa, porque nadie terminaba de verla por completo. A mediados de 1991, un grupo de intermediarios de Mexicali intentó probarla. No buscaban enfrentarla de frente, querían algo más simple: saltarse el peaje. Usaron una ruta secundaria hacia Tecate, compraron a un par de agentes menores y movieron un cargamento importante sin avisar. En otra época, Héctor habría respondido con hombres armados, secuestros y un par de cuerpos exhibidos para dar lección. María eligió otro camino. Primero dejó que el cargamento avanzara. Después permitió que cruzara la mitad del trayecto. Y solo entonces activó 3 llamadas. La primera fue para un contacto en la aduana estadounidense, que debía un favor enorme desde hacía meses. La segunda fue para un comandante federal mexicano, al que le había financiado la cirugía de su esposa. La tercera fue para un abogado en Mexicali, que conocía demasiado bien las debilidades fiscales de los empresarios involucrados. En menos de 48 horas, el cargamento fue decomisado. Uno de los intermediarios quedó expuesto ante sus propios socios como responsable del desastre, y 2 negocios familiares aparecieron bajo investigación por lavado y contrabando. No hubo una sola bala. Tampoco hizo falta. Una semana después, los mismos hombres que habían querido saltársela mandaron pedir audiencia. Entraron a su oficina con el orgullo desfondado y la propuesta lista. Pagarían el peaje atrasado, aceptarían nuevas condiciones y reconocerían por escrito que ciertas rutas no podían usarse sin autorización previa. María los escuchó sin interrumpir, moviendo apenas la cucharita del café. Cuando terminaron, les añadió una penalización del 30% por insolencia y otro porcentaje por tiempo perdido. Aceptaron al instante. A partir de ahí, la fama cambió de tono. Ya no era solo la mujer que había heredado la estructura de Héctor, era la que cobraba por respirar cerca de la línea, la que podía arruinar una carga antes de que saliera, la que sabía nombres, cuentas, direcciones y vicios, la que trataba con los estadounidenses como si hablara 2 idiomas distintos del mismo negocio, el idioma del papeleo impecable y el del miedo administrado. Dentro de su propia organización, ese crecimiento también trajo tensiones. Algunos de los viejos hombres seguían incómodos viéndola hacer alianzas con abogados, contadores y empresarios de camisa planchada. Les parecía blandura. Decían que el grupo se estaba llenando de licenciados y oficinistas. María los dejó hablar durante semanas, hasta que uno de ellos, Becerra, cometió el error de empezar a cobrar por fuera usando el nombre del grupo para ofrecer protección en Rosarito. No pidió permiso, no registró ingresos y, peor todavía, intentó construir una pequeña red personal aprovechando que la jefa pasaba demasiado tiempo entre carpetas. María lo dejó avanzar lo justo. Cuando Becerra creyó tener base suficiente, ella ya había comprado al contador que le llevaba los números, al municipal que le cuidaba la zona y al socio que le escondía efectivo en una tienda de materiales. Lo citó una tarde en una oficina nueva, elegante pero sobria, en un edificio donde varios despachos legales y de comercio exterior compartían elevador. Becerra llegó pensando que iba a discutir territorios. Lo recibió una secretaria de verdad, le ofrecieron café y lo hicieron esperar 6 minutos exactos. Ese detalle lo inquietó más de lo que admitió. Al entrar, encontró a María detrás de un escritorio de madera clara, sin hombres armados a la vista, sin gritos, sin teatro. «Te estás confundiendo de época», le dijo ella apenas tomó asiento. Becerra quiso sonreír. Soltó alguna frase sobre malos entendidos y negocios que podían repartirse mejor. María giró hacia él una carpeta delgada. Dentro había copias de movimientos, fotos, nombres de sus 3 cobradores, la dirección del departamento donde veía a una mujer en Rosarito y una nota final con un dato que lo terminó de vaciar: la escuela exacta a la que asistía su hijo pequeño en San Diego. Becerra se quedó inmóvil. «Si esto fuera antes», continuó María, «ya estarías golpeado en una bodega. Pero yo necesito otra cosa.
Necesito que todos aprendan que el negocio ya no es de barrio, ya no es de machitos ofendidos, es una estructura. Y una estructura se castiga de manera útil. Lo despojó de su gente, absorbió su operación y lo dejó vivo, pero reducido a administrador menor, sin contacto directo con rutas ni con policías. Lo convirtió en empleado de lujo dentro de una red que antes creyó merecer. El golpe fue perfecto, porque no produjo mártir ni guerra, produjo obediencia. Hacia finales de 1991, la organización de María ya no era una herencia de Héctor, era otra cosa. Había menos ruido, más dinero, más rutas, más contactos, más negocio legal cubriendo el ilegal, y más hombres importantes aprendiendo a hablarle con el cuidado que antes reservaban para funcionarios federales. Del otro lado, en California, empezaban a verla como una operadora seria, capaz de cumplir tiempos y cuotas sin necesidad de montar espectáculos sangrientos. De este lado, en Tijuana, algunos empresarios incluso la trataban como a una inversionista respetable. Eso era lo que más le gustaba. No el dinero, aunque el dinero creciera. No el miedo, aunque el miedo fuera útil. Lo que verdaderamente la satisfacía era algo más profundo. La frontera. Esa bestia desordenada que durante años había enriquecido a hombres impulsivos, empezaba por fin a funcionar como un balance cuadrado bajo su mano. Y mientras más perfecto se volvía ese balance, más claro resultaba que María Espinosa ya no era solo la reina de una organización. Se estaba convirtiendo en la dueña invisible del paso entre dos mundos. En 1992, la frontera dejó de ser un negocio que podía ordenarse solo con favores, cuentas limpias y miedo bien administrado. Durante un tiempo, María Espinosa había logrado algo que parecía imposible: convertir el caos de Tijuana en una maquinaria donde cada ruta tenía precio, cada comandante tenía dueño y cada cruce respondía a una lógica precisa. Los cargamentos se movían con puntualidad, los patios respiraban disciplina, y los grupos menores habían aprendido a pagar peaje sin hacer demasiado ruido. Pero el dinero grande nunca permanece mucho tiempo sin atraer bestias más grandes. Primero llegaron los rumores. Choferes que escuchaban nombres nuevos en los retenes de Sonora. Intermediarios de Mexicali que de pronto hablaban con un respeto excesivo de ciertas visitas desde Culiacán. Un comandante federal que había cobrado durante meses comenzó a retrasar llamadas y a pedir más tiempo antes de confirmar movimientos. Del otro lado, en San Diego, uno de los contactos más antiguos de María insinuó que algunos cargamentos recientes ya no estaban siendo negociados por hombres de patio ni por empresarios discretos, sino por emisarios con escoltas, camionetas blindadas y la seguridad de quien sabe que atrás viene una estructura mucho más pesada. María registró cada señal sin alterar el ritmo. Nunca reaccionaba ante el primer síntoma. Esperaba a ver si el patrón se repetía. Se repitió. A las pocas semanas, 2 rutas menores hacia Tecate dejaron de reportar con exactitud. Luego, un empresario de Ensenada, acostumbrado a pagar puntual por usar una cadena de transporte vinculada a la organización, decidió retrasar una cuota importante y mandó decir que las cosas iban a cambiar. Esa frase, en la frontera, significaba una sola cosa: alguien atrás se sentía lo bastante fuerte como para empezar a patear la mesa. El nombre terminó por aparecer una tarde de calor seco, en una oficina de Zona Río donde el aire acondicionado zumbaba demasiado alto. El hombre que lo pronunció era un abogado fiscalista que no sabía todo, pero sabía lo suficiente para tener miedo. Había visto movimientos raros en una serie de empresas de transporte de Sinaloa que de pronto estaban invirtiendo en bodegas, yonques, casas de seguridad y patios de revisión alrededor de Baja California. No eran compras dispersas, eran piezas. «Vienen por la puerta grande», murmuró el abogado. «No quieren cruzar usando tus contactos. Quieren quedarse con los contactos». María miró por la ventana la línea de edificios brillando bajo el sol y entendió que el momento que había previsto desde hacía tiempo por fin estaba allí. Durante años, los grupos de frontera habían vivido creyendo que la línea les pertenecía por costumbre. Ahora llegaban hombres para quienes Tijuana no era territorio, sino infraestructura. Un tubo, una válvula. Un tramo más dentro de un negocio nacional que ya empezaba a comportarse como imperio. La primera reunión ocurrió en un restaurante discreto de mariscos cerca del Boulevard Sánchez Tahuada. María acudió con un solo escolta visible y una carpeta delgada. Del otro lado estaban 3 hombres enviados por un grupo sinaloense en expansión. Ninguno levantó la voz ni se comportó como pistolero de cantina. Esa fue precisamente la parte más inquietante. Venían vestidos con sobriedad, hablaban poco y sonreían menos. El mayor de ellos expuso la propuesta como si estuviera presentando un acuerdo comercial. Querían acceso garantizado a 2 rutas. Querían uso preferente de ciertos patios.
Querían prioridad en algunos enlaces de aduana. A cambio, ofrecían protección mutua, flujo constante y una participación importante para María. En el fondo, era una invitación elegante a aceptar subordinación. María escuchó toda la exposición sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, ella abrió su carpeta, sacó una sola hoja y la puso sobre la mesa. Ahí venían los costos estimados de aceptar el acuerdo. Pérdida gradual de control, dependencia operativa, filtración de contactos y sustitución de mandos locales por operadores importados. Luego lo resumió con una frase. Si les abro la puerta, en un año me convierto en empleada de mi propia frontera. El emisario apenas sonrió. O en socia de algo más grande. María sostuvo la mirada. Lo grande también se pudre si se come demasiado rápido. La reunión acabó sin acuerdo. Eso bastó para que la guerra empezara. No comenzó con balazos en avenidas ni con cuerpos colgados. Comenzó por el flujo. A la semana siguiente, 2 embarques que debían cruzar por Otay se atoraron por revisiones aleatorias demasiado precisas para ser casualidad. Un jefe de patio en Tecate desapareció durante 12 horas y regresó nervioso, diciendo que lo habían invitado a reconsiderar lealtades. En Mexicali, una bodega vinculada a uno de los prestanombres de María sufrió un incendio sospechosamente limpio, suficiente para arruinar mercancía y mandar mensaje. Los hombres viejos de la organización querían responder como siempre. Pedían levantar gente, secuestrar enlaces, llenar de cuerpos una brecha para recordar quién mandaba en la zona. María los dejó hablar y luego les cortó la fantasía. Una guerra de barrio es exactamente lo que ellos quieren, dijo en una bodega de Otay. Si respondemos como pandilla, nos van a usar de pretexto para meter más fuerza y quedarse como los únicos que parecen ordenados. No vamos a regalarles esa ventaja. La frustración fue inmediata. Algunos la miraban como si no entendiera el lenguaje de los hombres. Ella entendía demasiado bien. Sabía que muchos necesitaban sangre para sentirse todavía dentro de un juego donde la masculinidad servía de brújula. Pero la nueva guerra no era de egos, sino de estructura. Y las estructuras se quiebran mejor por dentro. María empezó por mapear debilidades. ¿Quién manejaba el dinero de los nuevos? ¿Qué enlaces usaban para asegurar cruces? ¿Qué federales cobraban por protegerlos? ¿Qué empresarios locales les estaban alquilando bodegas? Durante semanas pareció no hacer nada. Seguía reuniéndose, firmando papeles, moviendo cargas menores y manteniendo la calma exterior. Eso desesperó incluso a varios de los suyos. Lo que en realidad hacía era coser la trampa. Descubrió pronto que los hombres enviados desde Sinaloa eran fuertes, sí, pero estaban cometiendo un error típico de quien se siente invencible. Despreciaban la complejidad de la frontera. Traían dinero, armas y nombre, pero no entendían que en Tijuana nada se mueve solo por miedo. Se mueve por capas, municipales, aduanales, empresarios, garitas, patios, coyotes, abogados e inspectores. Pensaron que bastaba con comprar a unos cuantos y asustar al resto. María decidió cobrarles esa soberbia. El primer golpe fue financiero. A través de un contador de confianza y 2 empresas pantalla, hizo circular información falsa sobre una ruta secundaria por Mexicali que supuestamente permitiría mover varios cargamentos sin necesidad de usar los patios más vigilados. El dato llegó a oídos de los sinaloenses exactamente como María quería. Ellos mordieron el anzuelo. Invirtieron fuerte. Compraron voluntades, adelantaron pagos, movieron vehículos y concentraron carga en una cadena que creían segura. Cuando el primer convoy salió, ya lo estaban esperando. Pero no los esperaba una célula rival armada. Los esperaba una operación mixta detonada desde ambos lados de la frontera, con decomisos quirúrgicos, presencia federal calculada, y un eco mediático cuidadosamente amplificado por periodistas que debían favores viejos. En 2 días perdieron millones, contactos y, sobre todo, prestigio. María no dejó que la humillación se enfriara. El segundo golpe fue interno. Hizo correr, a través de 2 comandantes comprados y un enlace en Sonora, la versión de que uno de los principales operadores enviados a Baja California había entregado la ruta falsa a cambio de quedarse con una parte del negocio local una vez desplazada la vieja estructura de Tijuana. La versión venía respaldada por papeles, depósitos y conversaciones filtradas. Casi todo era fabricado. Casi. La consecuencia fue inmediata. La confianza dentro del grupo rival se quebró. Empezaron a mirarse entre ellos con sospecha. 2 pagos quedaron confilados. Un operador desapareció. Otro pidió volver a Culiacán. El mando que había dirigido la negociación con María fue llamado de urgencia a rendir cuentas. De pronto, la maquinaria que parecía avanzar como un tráiler blindado empezó a sonar como una caja de fierros sueltos. Aún así, la violencia terminó por llegar. En septiembre de 1992,
una noche de viento caliente, atacaron uno de los patios vinculados a María cerca de la mesa. No buscaban quedarse con la mercancía, buscaban dejar un mensaje visible. Quemaron 2 tráileres, golpearon a 3 guardias y colgaron en la reja una cartulina con una sola frase: "La frontera ya tiene dueño". Cuando vio la foto, uno de los jefes de seguridad de María pidió permiso para salir a cazar a los responsables. Ella negó con la cabeza. "No", dijo. "Ahora sí les toca entender el costo de escribir su nombre donde yo llevo las cuentas". Esa misma semana ordenó una maniobra que solo ella podía dirigir. No fue un ataque frontal, fue una limpieza de oxígeno. Congeló acceso a patios, cerró contactos aduanales, dejó fuera a 3 empresarios que alquilaban bodegas al grupo rival, y mediante una combinación de auditorías, aseguramientos y amenazas privadas, volvió tóxica la operación completa de los recién llegados en Baja California. Cada tráiler sospechoso empezó a ser revisado. Cada pago extraordinario costaba el doble. Cada policía que aceptaba dinero de ellos recibía poco después un recordatorio de que la vieja red local seguía respirando. En menos de 2 meses, la expansión sinaloense en Tijuana dejó de parecer conquista y empezó a parecer hemorragia. La última señal llegó a finales de octubre. Un emisario distinto pidió verse con María, esta vez en una casa privada de la zona de Chapultepec. El tono había cambiado. Ya no traía propuesta de asociación subordinada ni sonrisa de suficiencia. Venía a replantear términos. En la frontera, esa frase equivalía a reconocer derrota sin usar la palabra. María lo recibió sentada en una sala silenciosa, con café servido y una libreta cerrada frente a ella. "No queremos ruido innecesario", dijo el emisario. "Puede haber espacio para todos". María lo observó unos segundos. Eso debieron pensarlo antes de querer medirme la casa. Le impuso nuevas condiciones: peaje completo por uso de ciertas rutas, reconocimiento de sus patios como zona neutral bajo su control y prohibición absoluta de tocar a sus mandos locales. No lo firmaron en papel. En ese mundo, las cláusulas importantes se escribían en memoria, miedo y conveniencia. El hombre aceptó porque sabía que, si seguían insistiendo, la frontera iba a tragarse demasiado dinero antes de producir ganancias. Cuando se fue, varios de los hombres de María respiraron como si hubieran salido de debajo del agua. Muchos no comprendían todavía la magnitud de lo ocurrido. Creían que habían ganado una disputa más. María sabía que era algo distinto. La guerra no solo había dejado en claro que podía resistir a estructuras mayores, también había cambiado la manera en que el resto del mapa la miraba. Ya no era la mujer que había heredado un negocio de frontera y lo administraba bien. Era la operadora capaz de frenar la expansión de un grupo grande sin incendiar la ciudad y sin entregar la línea. Eso, en el México que venía, valía más que 100 pistoleros. Pero también tenía un precio. Porque en cuanto quedó claro que María podía doblar a rivales más poderosos usando la cabeza antes que el gatillo, dejó de ser solo una jefa incómoda para los hombres de la frontera. Se convirtió en una excepción peligrosa, en una anomalía que otros cárteles tendrían que vigilar, tentar o destruir. Y en Tijuana, cuando todos empiezan a aceptar que una mujer manda, lo siguiente nunca es la paz. Lo siguiente es una guerra más grande. En 1993, la frontera seguía produciendo dinero con la regularidad de una máquina perfectamente aceitada. Pero algo en el aire de Tijuana había empezado a cambiar. Ya no era solo la presión de grupos rivales, ni el rumor constante de nuevas alianzas entre operadores del norte y del centro del país. Era otra cosa, más lenta y más peligrosa. Por primera vez en mucho tiempo, ciertas oficinas del gobierno empezaban a cansarse de fingir que no veían nada. Durante años, la corrupción había funcionado como un idioma compartido. Los comandantes cobraban, los aduanales cobraban, los ministeriales cobraban, los políticos locales recibían apoyos disfrazados de favores empresariales, y todos fingían que el orden se sostenía solo. María había construido su imperio justamente sobre esa lógica: entender qué necesitaba cada hombre, resolverle un problema y convertirlo en deudor. No era una red improvisada de sobornos, era un sistema de dependencia. Mientras los demás criminales se conformaban con pagar para que los dejaran pasar, María había aprendido a diseñar la necesidad del otro. Pero el tamaño mismo de su éxito empezó a producir molestias donde antes solo había complacencia. Los decomisos espectaculares, los cambios repentinos de mando en ciertos patios, los empresarios que de pronto quebraban por negarse a colaborar, los rumores sobre rutas que parecían estar protegidas por capas enteras de autoridad. Todo eso comenzó a llegar más arriba. En la Ciudad de México, donde muchas cosas seguían resolviéndose con llamadas privadas y sobres discretos,
Algunos funcionarios empezaron a inquietarse no porque el crimen existiera, sino porque se estuviera volviendo demasiado visible, demasiado sofisticado y, sobre todo, demasiado difícil de controlar desde el centro. María percibió la variación antes que nadie. Un comandante federal, siempre puntual para cobrar, empezó a mostrarse nervioso y ambiguo. Un subdelegado que durante meses había aprobado papeles sin leerlos, pidió de pronto más distancia. Un agente del otro lado, en California, advirtió que algunas agencias estadounidenses estaban poniendo atención irregular sobre cierto tipo de movimientos en Baja California, no por los cargamentos en sí, sino por la consistencia casi quirúrgica con que ciertas rutas permanecían limpias. Eso, en lenguaje real, significaba que alguien estaba observando patrones. La mayoría de sus hombres no entendió el peligro. Creían que se trataba de los mismos sobresaltos de siempre. Un nuevo jefe que cobraría más, una oficina federal queriendo su tajada, otro ruido que se calmaba con dinero. María sabía que no. Los enemigos más simples querían participar del negocio. Los enemigos verdaderamente serios querían desmontar el mecanismo. En una reunión cerrada en su oficina de Zona Río, mientras afuera la ciudad seguía tragando neón, tráfico y dólares, María extendió varias hojas sobre el escritorio. Eran reportes pequeños, insignificantes por separado. Un operativo raro en una carretera secundaria, una revisión excesiva en una aduana menor, un funcionario que evitó recibir a uno de sus intermediarios, un cambio en las preguntas de ciertos estadounidenses sobre 2 empresas de transporte que hasta entonces habían vivido en paz. Varios de sus mandos la escuchaban sin comprender del todo. «No están buscando un cargamento», dijo ella. «Están buscando la lógica». Uno de los jefes de seguridad frunció el ceño. «¿Quiénes?». María tardó unos segundos en responder. «Gente que todavía no aparece, pero ya está haciendo preguntas correctas». No tardó en tener razón. A principios de 1994, llegó a Baja California un hombre llamado Alejandro Rojas. Oficialmente era un funcionario federal, enviado para fortalecer la coordinación contra el contrabando y ciertos delitos de alto impacto en la frontera. En realidad, era otra cosa. 40 y pocos años, expediente limpio, sin gusto por los lujos, sin familia visible en la región y con fama de no aceptar favores. Venía de trabajar en varias plazas donde había aprendido a no confiar ni en policías ni en políticos locales. No hablaba mucho, no presumía operativos y no tenía el estilo de los mandos que se dejan retratar en periódicos. Precisamente por eso, resultaba inquietante. Los primeros informes que recibió María sobre él fueron confusos. Un funcionario austero, un obsesivo, un hombre que manejaba él mismo un sedán gris sin placas llamativas. Uno de esos que revisan reportes viejos y hacen preguntas incómodas. Ninguna de esas cosas parecía especialmente grave por sí sola. El problema fue la suma. Rojas no empezó persiguiendo choferes ni cargamentos pequeños. No mandó retenes aparatosos. No llenó la ciudad de operativos inútiles para salir en la prensa. Comenzó por algo mucho más irritante: los papeles. Pidió informes de movimientos aduanales de 3 años atrás. Comparó permisos de transporte con declaraciones fiscales. Revisó incendios de bodegas donde nunca se había encontrado responsable. Cruzó nombres de empresarios locales con familiares de comandantes. Preguntó por sociedades mercantiles aparentemente impecables, cuyo crecimiento había sido demasiado rápido para explicarse solo con éxito comercial. No estaba cazando pistoleros, estaba cazando estructura. Eso lo volvió invisible al principio. Los policías municipales se burlaban de él en corto. Decían que era otro burócrata de escritorio que no entendía la calle. Incluso, varios de los hombres de María se relajaron al saber que no andaba levantando gente ni allanando patios. A sus ojos, un investigador que no genera miedo inmediato parece inofensivo. María, en cambio, sintió una molestia seca apenas leyó los primeros reportes completos. Porque entendió lo mismo que Rojas. La fuerza del imperio no estaba en sus hombres armados, sino en la arquitectura financiera que lo sostenía. Durante años, ella había repartido el negocio entre empresas de logística, oficinas aduanales, restaurantes, arrendadoras, constructoras pequeñas y prestanombres elegidos con precisión. Había ocultado el flujo sucio dentro de márgenes legales, facturas cruzadas, servicios inflados y compras perfectamente aburridas. Era un sistema sólido, pero ningún sistema es inmune si alguien deja de mirar los hechos como hechos aislados y empieza a verlos como lenguaje. Rojas sabía leer ese lenguaje. Poco a poco empezó a tirar de hilos secundarios. Un contador en Mexicali fue citado 3 veces por asuntos que parecían menores.
un empresario de Rosarito, antes intocable, recibió visitas incómodas por irregularidades fiscales que en otro momento se habrían resuelto con dinero. Una empresa de transporte en Tijuana tuvo que entregar copias de movimientos antiguos por una investigación aparentemente vinculada a otra firma. Nada de eso golpeaba de frente a María, pero cada gesto arañaba una capa del muro. María respondió como siempre lo hacía, estudiando. Mandó revisar a Rojas desde todos los ángulos posibles. Qué comía, dónde dormía, con quién hablaba, si tenía amantes, deudas, hijos, alcohol, juego, una madre enferma, o cualquier otra grieta que permitiera comprarlo, doblarlo o asustarlo. No encontraron casi nada. Vivía con una sobriedad ofensiva. No frecuentaba bares caros, no tenía querida visible, no acumulaba relojes, trajes ni camionetas nuevas. No estaba construyendo poder local. Tampoco parecía buscar ascensos rápidos. Era de esos hombres más peligrosos porque no ambicionan lo que todos los demás ambicionan. Cuando le llevaron ese reporte, María cerró la carpeta con lentitud. Entonces no hay que buscarle precio, dijo. Hay que buscarle error. Pero los hombres como Rojas cometen pocos errores. Ese era precisamente el problema. Mientras tanto, la presión seguía creciendo. Una mañana, 2 agentes federales detuvieron a un operador menor vinculado a un patio de Tecate. No importaba el hombre, importaba el método. Lo interrogaron sobre movimientos financieros, no sobre armas ni cargamentos. Días después, un despacho contable que llevaba cuentas de una de las constructoras asociadas al grupo recibió una inspección inesperada. Un abogado vinculado a 2 prestanombres prefirió salir del país con su familia sin despedirse de nadie. Las piezas seguían moviéndose con una lógica silenciosa que ya no podía ignorarse. Los mandos de María empezaron a ponerse nerviosos. «Hay que tumbarlo ya», dijo uno de ellos en una bodega de Otay. «Un accidente, un asalto, lo que sea. Si seguimos dejando que revise, nos va a meter el cuchillo hasta el fondo». María negó con la cabeza. «No mientras no sepamos quién lo está sosteniendo. Si lo tocamos y arriba sí lo están respaldando, nos van a aventar todo el aparato encima. Y si no lo están respaldando, se va a caer solo cuando les estorbe. No me interesa matarlo, me interesa saber cuánto ve». Esa frase retrataba bien su manera de entender el peligro. Para la mayoría, Rojas era un hombre. Para ella, era una pregunta. ¿Veía apenas un tramo del sistema o estaba a punto de entender la totalidad? De la respuesta dependía todo. La oportunidad de medirlo llegó por accidente, o por algo muy parecido. Uno de los contadores intermedios, un muchacho brillante pero débil, llamado Esteban Luján, empezó a fallar. Gastaba demasiado, hablaba de más, perdía tardes enteras en apuestas clandestinas y pedía adelantos con excusas cada vez más torpes. María lo tenía ubicado desde meses atrás, pero no había actuado porque sus desfalcos eran pequeños y controlables. Ahora, con Rojas respirando cada vez más cerca, una debilidad así dejaba de ser un defecto y empezaba a aparecer una puerta. Mandó vigilarlo en silencio. Lo siguieron durante 2 semanas. Descubrieron la deuda, a la mujer con la que se veía, las mentiras que contaba en casa y la desesperación con la que intentaba conseguir dinero rápido. El problema no era solo que robara. El problema era que hombres así, cuando huelen peligro y ven una salida, venden el alma por adelantado. María aún no tenía prueba de que Rojas ya lo hubiera tocado, pero no le gustaban las probabilidades abiertas. Una noche lo mandó llamar a una oficina secundaria en el centro, nada espectacular. Un lugar donde antes cerraban contratos de transporte y ahora solo quedaban escritorios, cajas y olor a papel viejo. Esteban llegó sudando, tratando de conservar un aire profesional que se le caía a pedazos. María lo recibió sola. No levantó la voz. No le mostró armas. No necesitaba ninguna de las 2 cosas. Lo dejó sentarse, sirvió café y colocó frente a él una carpeta delgada. Dentro estaban sus deudas, sus desvíos, las visitas a los casinos, la dirección del departamento de su amante y 2 fotografías de su hermano menor, entrando a una universidad privada de San Diego. Esteban dejó de respirar por un segundo. «Yo puedo arreglarlo», balbuceó. «Dame tiempo». María lo observó con esa calma que hacía sentir a los hombres desnudos. «Eso depende», dijo. «De si solo eres un ladrón o si además eres una grieta». Esteban levantó la vista con terror puro. Comprendió al instante que ella no lo había citado por dinero. Ese fue el momento exacto en que la cacería cambió de forma. Porque mientras Alejandro Rojas seguía tirando de hilos para entender la lógica del imperio,
María acababa de encontrar el posible punto por donde podían abrirle el pecho. Y por primera vez en muchos años, hasta ella sintió que el balance empezaba a volverse inestable. La noche en que María Espinosa entendió que Alejandro Rojas ya no estaba buscando un error aislado, sino la columna vertebral completa de su imperio, Tijuana parecía respirar más despacio. Desde la ventana de su oficina en Zona Río, se veían los faros corriendo en filas largas, el neón de los bares, los edificios nuevos donde empresarios, abogados y funcionarios fingían pertenecer a un mundo limpio. Debajo de esa superficie seguía latiendo la misma frontera, una bestia hecha de pasos clandestinos, dólares mal contados, favores sucios y hombres que siempre creían tener una última jugada. María había construido su reino precisamente porque entendía a esa bestia mejor que nadie. Pero esa noche, por primera vez en años, tuvo la sensación de que algo afuera estaba aprendiendo a leer. Esteban Luján estaba sentado frente a ella, con el rostro pálido y las manos incapaces de quedarse quietas. Todavía olía a loción barata y miedo fresco. Sobre el escritorio reposaba la carpeta con sus deudas, sus robos pequeños, sus noches en casinos clandestinos, la dirección del departamento donde veía a su amante y los documentos que demostraban que había estado desviando cantidades discretas de varias empresas vinculadas a la estructura. En otro tiempo, aquel muchacho habría sido un problema menor, una fuga controlable, un defecto humano dentro de una maquinaria demasiado grande como para detenerse por eso. Pero con Rojas cerrando el cerco, las fallas pequeñas se volvían grietas por donde podía entrar una avalancha. María no le preguntó si había hablado. No hacía preguntas cuya respuesta aún no le sirviera. «Mírame», dijo. Esteban alzó los ojos apenas. «Tú sabes quién soy», continuó ella. «Yo sé lo que hiciste. Lo único que falta decidir es si quieres perder dinero, libertad o vida». El muchacho tragó saliva. «No he dicho nada», murmuró demasiado rápido. María apoyó los dedos sobre la carpeta. Esa no era una pregunta. El silencio se volvió espeso. Afuera, un claxon lejano rebotó entre los edificios. María observó el rostro de Esteban con la misma atención con que años antes había observado facturas falsas, rutas alteradas o patrones de gasto. Lo que buscaba no era arrepentimiento, era cálculo. ¿Había sido tocado ya por Rojas? ¿Había entregado algo? ¿Estaba pensando en correr? ¿Creía todavía que existía una salida limpia? La respuesta llegó sola. Esteban empezó a llorar sin fuerza, como alguien que se rompe por dentro antes de que lo golpeen por fuera. «Solo me preguntaron cosas», balbuceó. «No dije nombres, te lo juro. Querían entender unos movimientos, unas empresas, unas transferencias. Yo les dije que no sabía nada importante». María sintió una molestia fría y perfecta, parecida a la confirmación de una cuenta mal hecha. Ya habían llegado a él. No perdió tiempo en rabia. Llamó a 2 hombres, dio 3 instrucciones y dejó que se llevaran a Esteban por una puerta lateral. No ordenó matarlo de inmediato. Rojas era demasiado inteligente para no prever un movimiento así. Si Esteban desaparecía esa misma noche, la señal sería obvia. Lo que María necesitaba era otra cosa: saber cuánto había dicho, cuánto creía saber Rojas y cuánto margen real quedaba antes de que la presión subiera a un nivel irreversible. Durante los siguientes días, la ciudad siguió funcionando como si nada. Los patios abrieron, los tráileres salieron, los empresarios desayunaron, los comandantes cobraron. Pero por debajo del ritmo habitual, María movió todo. Cambió cuentas, suspendió 2 rutas, vació una bodega de papeles delicados, hizo desaparecer registros comprometedores y comenzó a concentrar efectivo, joyas, documentos y pasaportes en 3 puntos distintos. No era todavía una huida. Era un protocolo. Alejandro Rojas, mientras tanto, seguía avanzando sin estridencia. Esa era la parte más irritante. No hubo gran operativo, ni conferencia, ni retenes llenos de cámaras. En cambio, aparecieron cateos pequeños en lugares secundarios, citatorios fiscales, solicitudes de información financiera y visitas incómodas a abogados, contadores y prestanombres. Nada que por sí solo destruyera el sistema. Todo lo suficiente para obligarlo a delatar su forma. María entendió lo esencial. Rojas no necesitaba ver todo de golpe, le bastaba seguir la lógica del dinero. Y esa lógica, por primera vez, estaba dejando rastro, donde antes solo había silencio. Una tarde, en una casa discreta de Chapultepec, reunió a su círculo más sutil. Ya no estaban los viejos impulsivos de la época de Héctor.
Quedaban operadores, administradores, un jefe de seguridad, 2 enlaces financieros y un abogado que sabía demasiado para vivir tranquilo. María no les habló como jefa sentimental, ni como madrina protectora. Les habló como siempre había hecho, en términos de costo. «Nos están cerrando desde arriba», dijo, extendiendo sobre la mesa varias notas y reportes. «No buscan ruido, buscan estructura. Y cuando una estructura se vuelve visible, solo hay 2 opciones. Se corta lo que sobra o se pierde todo». Uno de los hombres preguntó lo que todos querían saber. ¿Nos vamos a defender o nos vamos a ir? María tardó unos segundos en responder. Las 2 cosas. Primero nos defendemos para ganar tiempo. Luego decido quién merece irse. La frase cayó con un peso seco. Varios entendieron que no todos saldrían de aquello con la misma suerte. En el imperio de María, la lealtad nunca había sido un valor moral, era utilidad comprobada. Y en una emergencia, solo se salva lo que sigue sirviendo. El primer movimiento fue contra Esteban. Rojas había puesto una línea de observación sobre él. De eso ya no había duda. Así que María hizo algo más complejo que mandarlo desaparecer. Organizó una escena de ruptura controlada. Permitió que Esteban siguiera respirando, pero lo dejó quebrado, escondido y aislado, sin acceso a nada importante. Mientras sembraba la idea de que había sido descubierto robando y expulsado del sistema sin mayor relevancia. Quería medir la reacción de Rojas. Si presionaba de inmediato, significaba que ya dependía de él. Si no, todavía estaba armando el rompecabezas. Rojas presionó. Eso le confirmó a María que el muchacho ya era pieza central. Mala noticia. También una ventaja. El cazador estaba mostrando la dirección de su mirada. El segundo movimiento fue más brutal, aunque no pareciera. María comenzó a podar su propio imperio. Cerró empresas legalmente impecables pero estratégicamente comprometidas. Sacó dinero de cuentas que habían funcionado durante años. Abandonó a 2 socios secundarios y permitió que un empresario intermedio cayera con documentación suficiente para entretener a las autoridades durante semanas. Era sacrificio quirúrgico, cortar dedos para salvar el torso. Varios no lo entendieron. Uno de sus operadores más viejos, Julián Soto, perdió la cabeza. «Nos estás desarmando sola», le gritó en una bodega de Otay, olvidando por primera vez el cuidado con que siempre le hablaban. «Si empezamos a soltar rutas, dinero y gente, van a creer que ya nos vencieron». María lo dejó terminar. Luego caminó hasta quedar frente a él. «No me están venciendo», dijo en voz baja. «Estoy reduciendo el peso para cruzar el incendio». Julián quiso sostenerle la mirada, pero no pudo. Aún así, el daño estaba hecho. Había dejado ver miedo. Y el miedo, en alguien con acceso a información, era una forma de traición futura. Esa misma noche lo relevaron de todo contacto sensible. 2 días después, un expediente fiscal, una llamada anónima y un viejo enemigo local hicieron el resto. Julián no murió. Peor. Quedó hundido en problemas propios, demasiado ocupado salvándose para seguir siendo riesgo. Para entonces, Rojas ya había dejado de disimular. Ciertas oficinas federales en Baja California se movían con una coordinación que solo podía explicarse por respaldo real. Algunas órdenes llegaban desde la capital. Se estaba construyendo algo más grande que una investigación local. María lo entendió con total claridad una madrugada en que recibió una llamada desde Ciudad de México. No era un amigo, no exactamente. Era uno de esos hombres que durante años habían cobrado por proteger el equilibrio entre negocio y gobierno. Su voz, siempre segura, sonó distinta. «Te queda poco margen», le dijo. «Ya no es solo Rojas. Están armando caso. Quieren nombre, dinero y símbolo. Y tú sirves para las 3 cosas». Después vino el silencio. María no pidió detalles. No hacía falta. Lo esencial estaba dicho. Había llegado el momento que siempre había calculado como posibilidad remota y que ahora se volvía presente matemático. El imperio ya no podía sostenerse completo. Tocaba decidir cuánto salvar y qué precio pagar por seguir viva. Activó entonces el protocolo final. Durante 6 horas seguidas, sin salir de un departamento seguro en una colonia donde nadie importante miraba 2 veces, María supervisó la quema de archivos, el traslado de divisas, la redistribución de claves bancarias y el cierre de 2 líneas de comunicación que habían sobrevivido incluso a la guerra con los grupos de Sinaloa. Varios hombres esperaban órdenes que nunca recibieron. Otros recibieron rutas falsas para alejar a posibles vigilancias. Los más leales obtuvieron instrucciones mínimas. A uno le tocó sacar dinero,
a otro mover documentos. A una mujer que llevaba años administrando un negocio de importación, le correspondió algo todavía más valioso: sostener, con apariencia de normalidad, una pequeña parte del andamiaje legal que seguiría lavando capital incluso después del derrumbe. La última pieza era Rojas. No porque María creyera todavía poder destruirlo, sino porque necesitaba retrasarlo. Mandó llegar hasta él una información demasiado buena. Una dirección en la periferia de Tijuana, donde supuestamente se escondía documentación contable decisiva y una parte del dinero en efectivo. Rojas mordió, aunque con cautela. El cateo se preparó con discreción, pero lo suficiente como para consumir horas, hombres y atención. Cuando finalmente encontraron papeles útiles, sí, pero no el corazón. Nada que resolviera el caso por completo. María no pretendía engañarlo para siempre, solo comprar una noche. Y una noche en la frontera puede valer una vida entera. Cerca del amanecer, con el cielo apenas clareando sobre los cerros, salió de Tijuana en un vehículo sin distintivos. Vestida como una empresaria cansada que regresa de una reunión larga. No llevaba escolta visible. Conducía a un hombre gris, sin historia aparente. Uno de esos recursos que ella había guardado para escenarios excepcionales. En un bolso discreto iban documentos, efectivo, piedras y una libreta mínima con claves memorizables. Lo demás ya no importaba. No cruzó por donde todos la habrían buscado. Esa era la clase de error que cometían los hombres confiados en su poder visible. María llevaba años pensando en salidas que no dependieran de la ruta más lógica. Pasó primero a un punto secundario, luego cambió de vehículo, y finalmente utilizó un conducto administrativo montado meses atrás con ayuda de identidades prestadas y favores viejos del otro lado. Cuando la mañana terminó de abrirse, ya no estaba en Tijuana. Alejandro Rojas llegó demasiado tarde, al último lugar donde una fuente segura la había ubicado. Encontró restos de papeles quemados, tazas de café todavía tibias, y la sensación insoportable de haber estado tocando la puerta correcta con minutos de retraso. Uno de sus hombres dijo una grosería en voz baja. Rojas no dijo nada. Miró el cuarto, los bordes negros de un recipiente de metal, una silla fuera de lugar, una libreta arrancada de raíz, y entendió algo esencial sobre ella. María había preferido amputarse medio imperio antes que entregárselo entero. En los días siguientes cayeron operadores, empresas, patios, cuentas y varios hombres que llevaban años sintiéndose invulnerables. El nombre de María empezó a circular en oficinas donde antes solo se susurraba. Se hablaba de una red enorme, de rutas transfronterizas, de protección institucional, de lavado, de una mujer capaz de administrar violencia y negocios con la misma sangre fría. Pero el centro ya no estaba. Lo habían golpeado, sí, mucho, no lo suficiente. Desde una ciudad europea donde nadie pronunciaba bien su apellido, María pasó las primeras semanas sin lujos visibles, sin rutina fija y sin una sola llamada innecesaria. Había perdido territorio, contactos inmediatos, presencia física, parte de su estructura y a varios hombres útiles. También había salvado lo fundamental, su libertad y el núcleo oculto del capital. Para cualquiera que midiera las cosas con sentimentalismo, era una derrota. Para ella, seguía siendo una operación con pérdidas aceptables. Una tarde gris, sentada frente a la ventana de un departamento alquilado bajo otro nombre, abrió una libreta nueva y comenzó a escribir columnas. Dinero rescatado, rutas perdidas, activos quemados, riesgos vivos, lealtades restantes, posibilidades futuras. Afuera, la ciudad extranjera seguía moviéndose sin saber quién era esa mujer de traje sobrio que miraba la lluvia como si revisara inventarios. María sumó, restó, corrigió y al final trazó una sola línea bajo la última cifra. No sonrió. Nunca necesitó hacerlo. Porque en su mundo, el poder no consistía en no caer jamás. Consistía en caer, hacer cuentas y descubrir que todavía quedaba suficiente para volver a empezar.